corriente a miles de oxos con su refrigerador. No hay contratos más caninos, tan faltos de pundonor. Reciben la luz del cable y la cuenta es a favor. Un changarrito modesto cuyo propietario llora su recibo destructor. Allí no alcanza la lana, allí todo es desamor. Y todo a media luz del sexenio anterior. A media luz los tratos que firmaron con Fox. Y todo a media luz también con Calderón. Que sucios los contratos, mas no la hagan de tos. Qué feroces los contratos que firmaron sin temor. Van con Iberdrolamitas, de noche tango y champán. El dinero es abundante, pero no pa' la nación. La reforma necesitas pa' alejar a los gañanes y a las multinacionales que nos explotan sin ruido y dejan el horror. Y todo a media luz del sexenio anterior. A media luz los tratos que firmaron con Fox. Y todo a media luz también con Calderón. Que sucios los contratos, mas no la hagan de tos. ¿Todo esto estás pagando por kilowatt hora? Sí, mano. La nota. Ya ¿Cómo sé. vas a pagar eso? Pues no sé, vendiendo el cuerpo, no Y sé. a ver cómo... Creo que aquí hay otro recibo, ¿Y este ¿no? otro recibo de qué es? Ah, pues este es el de Oxxo. Miren. Ah, no es nada. No es nada, son Fantástico. unos gandallas. Entonces tengo la solución. ¿Cuál? Mejor vamos a dejar de hacer este programa y vamos a poner un Oxxo entre los tres. No, yo tengo otra propuesta. Mejor Y que vamos a rapee, traernos a alguien. abra la caja de dos, ¿o cómo es eso? No, mejor te tengo otra propuesta. Vamos a traernos a alguien que nos explique por qué a algunos mexicanos les ven la cara de watt y a otros la cara de kilowatt. ¿Pero quién? Aquí tenemos un invitado, mira. A ver. Ingeniero Carlos Andrés Morales Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bienvenido señor? aquí. Bienvenido a la Mucho vernos. gusto estar por aquí con ustedes y ser su invitado. No, al contrario. Adelante. Nada más Es un honor. Director corporativo de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, Rapé. Bienvenido. Yo le tengo una Rafael. O pregunta. sea, algo le sabe al tema, entonces. Algo sabe del asunto. Es decir, algo más. Hay un debate muy ríspido alrededor de la reforma eléctrica y hay un sector que está a favor y hay un sector que está muy activamente en contra, diciendo que esa reforma será la ruina del país, que va a provocar apagones, el encarecimiento del sistema de los recibos, de las tarifas eléctricas, la creación de un monopolio. ¿Qué tan ciertas son estas? Bien, le vamos a contar por qué hay esos mitos y esas realidades. Lo que buscamos nosotros es que la Comisión Federal de Electricidad tenga el control de lo que es el sistema eléctrico nacional, el Estado que lo tenga y la empresa pública es un organismo público que va a tener la capacidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, pero nos vamos a remontar un poquito a la historia para que podamos definir por qué esos mitos y por qué esas realidades. Bueno, en el 1937, el general Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad y fue debido a que había poca cobertura de la energía eléctrica, estaba en manos privadas regularmente todo lo que es la generación y lo que es la distribución de la energía, y tenía un 38% de cobertura la energía eléctrica en el país. Wow. Por eso el general determina y crea una empresa como Comisión Federal de Electricidad con sentido social. Transcurre el tiempo. Porque las empresas solo producían lo que era rentable, lo que no era rentable no lo cubrían. Estaban y es el cubriendo 62%. únicamente
lo que son las partes urbanas y no le daban la energía a lo que es la parte rural, no le daban la energía al pueblo. Ok. Exactamente. Entonces era 32% solamente. ¿De todo el país? No, sí, el 32% solamente en todo el país. Ajá. En todo el país. Ajá. Bueno, luego viene la parte fundamental de una necesidad de una nacionalización de la industria eléctrica, la cual en 1960 hace lo que es López Mateos. Y fue porque nuevamente la parte privada tenía todas las líneas de conducción y tenía todavía generación. Y Comisión Federal fue haciendo la instalación sobre todo de energía hidroeléctrica, como es el sistema Miguel Alemán ahí por Valle de Bravo. Bien, entonces una vez que se logró nacionalizar la industria eléctrica, apenas se alcanzaba todavía el 45% de lo que es la población, obviamente estaba en las ciudades, nuevamente estaban el pueblo, lo que es la parte de la población rural, sin energía eléctrica. Y ya estamos hablando de 1960. Sí, en 1960. Entonces, con ese cambio viene una verdadera estructura de ingenieros civiles, de ingenieros mecánicos, de ingenieros eléctricos, y construyen la Comisión Federal de Electricidad, le dan sobre todo preferencia a la construcción de grandes presas. Nace Malpaso en los 60s, nace el Infiernillo, nace Chicoacén posteriormente, y luego nace Angostura, que es la presa más grande del país. Y con esa intención llegamos al principio de los 70s, cuando ya Comisión Federal de Electricidad tiene el control de lo que es la transmisión y distribución. Pero había un problema, toda la parte central operaba 50 ciclos, o sea, eso era todavía algo del rezago de que se tenía, y nosotros teníamos una empresa que venía trabajando a 60 ciclos. Se vino una unificación de frecuencia en la primera mitad de los 70s. Las corrientes eran distintas, una era más fuerte que la otra, ¿no? Sí, Europa se maneja 50, Okay. 50 ciclos, toda Europa. Y nosotros acá en toda América se usa 60 ciclos. Bien, entonces de ahí nos seguimos y van apareciendo fábricas, ingenios azucareros, empresas mineras, que no tenían todavía la energía eléctrica, y empezó el autoabastecimiento. O sea, se permitió por aquella anterior CEMIP darle uno de usos propios continuos, un permiso. Avanzan y eso llega a la reforma en el 1992 que hizo Salinas de Gortari, donde aparece una ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero lo que es autoabastecimiento, lo que es la cogeneración eficiente, y también la pequeña producción y la importación y exportación de energía, se quedan como si no fuera servicio público de energía eléctrica. Entonces aparecen las primeras plantas privadas con los productores independientes. Ahí los productores independientes, se crea la Comisión Reguladora de Energía en el 94 y de ahí para adelante. Hasta el 2000 nosotros fuimos suficientes al 100% de atención a todos los mexicanos en cuanto a energía eléctrica. O sea, A partir del 2000 empiezan. CFE producía toda la energía eléctrica que se consumía en el país. Sí, toda la energía que se consumía en el país. Bueno, pero el concepto de privatizar ya las plantas de generación bajo de este tipo de modalidades fueron dando paso a que se instalara más capacidad, contratos a 25 años con estas empresas privadas. Estas empresas privadas le tenían que vender toda su energía a Comisión Federal de Electricidad, pero hicieron un tipo de contratos que verdaderamente no son convenientes para ningún país, ¿verdad?
en esa forma, porque esos contratos son a 25 años. Y digamos que a la tasa que se dan los financiamientos, nosotros ya le pagábamos cada 8 años, le pagábamos el 100% de su instalación. Cada 8 años. Wow. O sea, al término de los 24 años, vamos a decir, nosotros ya habíamos cubierto 3 veces. Sí. 3 veces el costo de ahí, y el contrato decía que se quedaban con ellas. Se quedaban con esas plantas. Así lo dice todo. Pues qué negociazo. Pues un negociazo. Pero así lo hacían en varios un rubros. negociazo ¿sí? para ellos. Así lo hicieron, por ejemplo, ahora que salió lo de los reclusorios. Sí. Era lo mismo. Exacto. Sí. O sea, al final se quedaban ellos con esto, ¿no? O sea, Entonces, igual. esa es la figura de productor independiente de energía, que para nosotros son productores externos de energía, ¿verdad? Claro. Deben de vender todo a nosotros. Viene la reforma de Peña Nieto en el 2013 y empiezan a hacer un tipo de mercado eléctrico, y aquello que se quedaba como autoabastecimiento, le dan los mismos trato que tenía la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y nace la ley de la industria eléctrica. Esa ley de la industria eléctrica hace que esos productores independientes pudieran también hacer esas sociedades de autoabastecimiento simuladas, con la misma capacidad que nos vendieron a nosotros al 100%. Esa capacidad se la llevaron para allá, y entonces hay estos productores independientes, mayormente Iberdrola, son los que tienen este tipo de generación, y al hacerlo así, nosotros empezamos a ver que con la ley que apareció en el 2008 y se aplicó en el 2010 de una transición energética, se les rebajó el porteo de la energía a un porteo estampilla que significa menos, que es el mínimo, y se aprovechan de esa situación y crean sociedades de autoabastecimiento, como las del Oxxo, como las de Walmart, como las de Liverpool, como las de Bimbo. Con todos ellos hacen ese tipo de condiciones, y luego aparece una regulación dada por la Comisión Reguladora de Energía, en que les permitía aumentar y sacar socios, que no era otra cosa más que clientes, y crearon un mercado paralelo, un mercado negro. Pero entonces un mercado que es, al final de cuentas, subsidiado por Comisión Federal de Electricidad. Sí. Ellos sacan todo lo bueno, Comisión Federal, se recargan en Comisión Federal de Electricidad. Exactamente. Y CFE. Pues qué conveniente. CFE paga la diferencia. Pues qué corrientes. No, pues. Oye, Pero ¿y la mano del mercado? CFE paga la ¿Dónde quedó? diferencia. Entonces, Es lo que se supone que la ley de la oferta y la demanda. que la mano libre del Claro, mercado. Se la enchufaron la mano del mercado. Les hizo y así. entonces era para llevarlos a ese tipo de conceptos, para que vieran ustedes el por qué estamos nosotros queriendo modificar el artículo 25, 27 y 28, porque es conveniente para todos. No tiene una forma en que nosotros no hagamos esa ruta, porque nuestro destino es un mercado eléctrico mayorista como el de España. O sea, sí, de los que entran, como el que acaba de entrar en crisis ahorita. Sí. Okay. Y les platico, la necesidad de la reforma es por este tipo de subsidios disfrazados. El hacer estas sociedades de autoabastecimiento sin ningún otro propósito más que lo estemos nosotros financiando. Es decir, le voy a hablar de la ruta. Existe una intermediación de contratos de interconexión legados que es de Comisión Federal. Él es el representante en el mercado. Y con ellos 239 productores de energía que van a vender su energía a socios. Ah, caramba. Con esos clientes, ¿verdad? Entonces, esos 239 pues deberían de existir nada más 239 de acuerdo con la pureza del autoabastecimiento que les describí. Entonces, esto,
lo hacen extensivo a todos los clientes que pudieras meter dentro de la buchaca. Socios simulados. Entonces, viene el efecto de que el porteo que ellos pagan es mínimo y el porteo real. Oye, ingeniero, tenemos que interrumpir tantito el enchufe Con con todo el gusto. programa porque nos vamos a un corte comercial y regresamos. No se vaya, porque ya se puso bueno. Estamos aquí en el Chamuco hablando ni más ni menos que con el ingeniero Carlos Andrés Morales Mar, que es el jefe operativo de Comisión Federal de Electricidad, y él nos está explicando lo que ha implicado estos contratos, digamos, de privados de energía eléctrica. Y hay quien hablaba que estos contratos le habían costado al erario alrededor de 4,000 millones de pesos. ¿Es una cosa así? Bueno, esto tiene que ver más bien con el mercado eléctrico mayorista. Ajá. Y con las camisas de fuerzas que pusieron, ¿verdad? Lo que sucede es que encontraron una rendija en lo que decía la Constitución, lo que dice actualmente, claro, que se reserva para el Estado la función de planeación y control operativo del sistema eléctrico nacional. Entonces, de ahí abrieron una ley de la industria eléctrica, hicieron todo un entramado legal y regulatorio para insertar un mercado eléctrico mayorista con reglas muy en contra de lo que es la Comisión Federal de Electricidad, y la intención deliberadamente era disminuirla hasta sacarla de la competencia de un mercado eléctrico mayorista. Ahí es donde se dan las mayores consecuencias, porque hay uno de los temas de camisa de fuerza es un contrato legado que hace generación de nosotros con suministro básico de nosotros también. Pero ahí el tema es que las centrales de Comisión Federal de Electricidad no las despachan como debería de ser. Cuando no las despachan, hay que comprar la energía a los de subastas. Esas subastas que se hicieron en el 2015, 16, 17, y que eran básicamente centrales eólicas o solares. Ahí las centrales eólicas o solares en el despacho tienen un sentido económico de despacho, pero lo que es las centrales eólicas y solares, la Secretaría de Energía anterior dijo solamente van a competir con base a costos variables. ¿Cuáles son los costos variables? Pues el costo del combustible, básicamente. ¿Verdad? Pero como el sol y el viento no cuestan, las despachaban primero. ¿Sí? Pero cada hora iban despachando unidades más caras. Y al final del día les pagaban a estas que hicieron su despacho pues con el privilegio de estar al principio, y les pagan con la unidad más cara. Todo lo que generaron. Wow. Todo lo que generaron se lo pagan con la unidad más cara. Entonces, eso no le trae más beneficios que al propio generador. Pero a la población o a la tarifa, no. En España sucede lo contrario. Les cobran con la tarifa más cara y les pagan a los productores en el mismo sentido. Es muy similar lo que tienen allá. Entonces, esto hace que nosotros dejemos de generar sobre los 215,000 millones de pesos. Ay. 215,000 millones de pesos. Sumados a lo que se compra a los privados, que también Comisión Federal tiene que cargar con esa compra, porque lo hace suministro básico. Entonces, no le pagan el mercado esa energía, y entonces
se va, toda esa capacidad la absorbe Comisión Federal de Electricidad, toda esa pérdida. Entonces, sumado los 215,000 y otros 200 y tantos mil millones de pesos, pues son los 400 de lo que hablaba la secretaria de Energía en su momento, ¿verdad? Entonces, esa parte del mercado es la más peligrosa que pudiera ser, porque no es un mercado de competencia. Desde que te limitan tu generación hasta que existe una obligación de comprar solamente en subasta o mercado spot, entonces ya no hay competencia. Es un atraco. Ay, diablito. Es un atraco, no es otra. No es otra. Bien, viene la situación de ese tipo de mercado que al final de cuentas es únicamente para favorecer al crecimiento de la energía privada sobre la energía pública. ¿Y cuál es el riesgo de que no se apruebe la reforma, la iniciativa que está presentada ahora? Hacia a mediano y largo plazo, ¿qué podría pasar? Estos dos temas van a continuar. ¿Verdad? No habría manera de modificarlos, de cambiarlos. También habría el concepto de que hay una sobreestimación de permisos que otorgó la Comisión Reguladora de Energía. Vamos a decir, al 24 nosotros vamos a tener una demanda máxima de 54,300 y tantos megawatts. ¿Ya? Y ellos dieron permisos hasta por 137,000. O sea, más de 2.5 veces más lo que realmente nosotros vamos a tener. Y hay unos 30,000 megawatts que son básicamente proyectos de este tipo de eólicos y solares que los convierten en especulación. Es decir, yo tengo un permiso. Vamos a ver en cuanto al mejor postor. ¿Y cómo consiguió usted este permiso? ¿En dónde va a estar ubicado? No tengo lugar todavía. En el lugar que mejor convenga para el negocio. Pues sí, claro. En el lugar que mejor convenga. Luego llegan hasta tener contrato de interconexión con Comisión Federal para utilizar la red de transmisión y distribución. Dicen, no hay, nos dejas hacer una verificación, vamos al sitio, pues no hay nada. Un terreno que todavía no es suyo. Ninguna acción de inversión, ningún compromiso de construcción laboral, ningún contrato, ninguna nada. Cuando obtienen el permiso de interconexión, le toma más valor ese permiso. Ese permiso. Y entonces empiezan a especular con ellos. Entonces hay mucho de ahí de que no se van a hacer. No se van a hacer, entonces, pero de por sí la capacidad con la que se están comprometiendo con la cantidad de permisos de sobra que dieron, pues es todo un tema. Si no lo paramos, eso sigue. Claro, es una burbuja especulativa. Es una burbuja especulativa que nosotros la vamos a estar manteniendo. O sea, ¡wow! Un poco antes de esta reforma de Peña Nieto, había un hombre que tenía más de 60 permisos para parques solares en el país. Nunca hizo ninguno. Nunca. Pero hizo grandes negocios con los contratos. Buscaba hacer negocios y trataba de traer capitales bueno, pero tenía buenas intenciones y con energías limpias. No lograban hacer, porque hay mucha especulación. Pero se dieron los permisos. O sea, la manga de la Comisión Reguladora de Energía es muy ancha. Entonces, por esos temas. ¿Y la quieren ensanchar más? Por esos compromisos, en lugar de que se vaya para allá, necesitas un golpe de timón fuerte. Que se sepa de que lo que tratamos es de proteger la economía de la mayoría de la población. Porque si no hacemos esta situación y no regresamos la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía,
para que de ahí se tomen las decisiones en cuanto a las regulaciones que tienen que darse todavía, y limitar esa situación de los permisos. Entonces, a grandes rasgos se trata de salirse de un mundo ficticio de especulación económica y de entrarle a los problemas reales de generación y distribución de energía. O sea, no es un proyecto contra el mercado, ni que favorece las energías sucias, ni... No. Miren ustedes, en el 2017, que empezamos a ponérselo sobre la mesa al señor presidente, de que nosotros teníamos el 54% y la iniciativa privada tenía el 46%, pasamos de ese 2017 a lo que tenemos actualmente, 38%. Ah, caray. Contra el 62%. O sea, se va creciendo. De la iniciativa privada. Y si sigue creciendo... Va creciendo de tal manera que van llegando la verdadera intención de todo esto. Si continuamos así, 70-30 vamos a tener en el 2024, 16-84 vamos a tener en el 2030. Wow. Y ahí va a seguir hasta la desaparición de Comisión Federal de Electricidad como empresa pública, porque lo que buscan es hacerle lo mismo que le hicieron a Endesa allá en España, que era la CFE de España, ¿verdad? Ahí la crearon, Franco fue el que le dio lugar a Endesa, pero al paso del tiempo, ahorita Endesa ya es una empresa privada, junto con Iberdrola, junto con Energy, y así tienen ahí agarrado todo el mercado y no se puede meter las manos por ningún lado en la parte pública o una defensa del Estado. Pues está bien, porque el otro es comunismo, yo digo. Entonces, nuestro destino era como el Titanic hacia el desastre, ¿eh? Sí. Era como lo que está ocurriendo en España ahorita, que las tarifas subieron. Estamos a tiempo de generarlo, pero se necesita el golpe fuerte. Pero yo tengo mucho miedo, porque yo leo en los periódicos y leo que todo esto de esta reforma lo que va a hacer es que nos va a llevar al comunismo, ¿no? Porque es el Estado tan fuerte. ¿Por qué está mal? ¿Por qué ustedes dicen que está mal que haya una iniciativa privada o que la Compañía Federal de Electricidad se vuelva privada? Pues sí, eso está bien para todo el mundo, ¿no? Que libre mercado. No sé. Pues platicamos muy claramente de la proporción. Nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada. Estamos en contra de los abusos que se cometen y que están ya ahí establecidos en cuanto al mercado eléctrico mayorista, que es un mercado de competencia, el cual no es de competencia, que es un mercado económico, pues ya demostramos que no es económico, y no impacta la situación de las tarifas. Cuando hicieron la reforma de Peña Nieto, lo primero que hicieron fue subirle 35% a la electricidad. Para entrar al mercado, dijeron, bueno, pues 35% arriba. Entonces, de ahí pensaron que iba a bajar la energía, pero al contrario, la fueron subiendo. Cuando llegamos nosotros, sí, efectivamente, hicimos por instrucciones de nuestro señor presidente, no se va más arriba de la inflación. Entonces, así se han mantenido estos 3 años. No tenemos ninguna situación que ver con una comparación de una reforma contra la otra. Aquí nosotros lo que queremos hacer es deshacer entuertos. Y siempre nos vamos a dedicar a eso, porque hicimos primero el regionalizar lo que es la generación, para que los especialistas que estaban acostumbrados a ver sus máquinas como sus amigas, pues sean los mismos que las atiendan, no que los de Veracruz atendían las de Baja California y los de Monterrey atendían las del sur. Entonces no se tendría una verdadera situación. Ahí no hubo problema. Pero luego sacamos un pliego petitorio, y de ese pliego petitorio de 14, 15 puntos, 1 pudimos tramitar para que se pasara, y ese, conforme llegó a publicarse, que es el tema del porteo,
que no lo pagan, ¿ya? Sobre todo los Oxxos y los Walmarts y todo eso no lo pagan. ¿Qué es el porteo? No me queda claro. El porteo de la energía es el uso de la red de transmisión y de distribución. Ya. Es el uso. Ya. Nada más que lo vemos en forma unitaria y le ponemos por cada kilowatthora tanto por la situación del uso de la red. Entiendo. Del uso de la red. Entonces, ahí está establecido bien cuáles son las tarifas que se deben de pagar. Okay. Pero este efecto de haberles dado un porteo tipo estampilla, estampilla es porque si pasa por 400,000 volts, tanto. Si pasa por 230,000 volts, tanto. Si pasa por 115,000 volts, tanto. Si pasa por media tensión, tanto. Y si baja por baja tensión, el doble. Entonces, pero está en centavos. 3 centavos por alta tensión. 3 centavos por la otra parte hasta media tensión. Y en baja tensión, 6 centavos. Y así se ha mantenido de peso. ¿Ya? Entonces, así se ha mantenido, no es nada. Entonces, esa relación del porteo, nosotros logramos que se fuera hasta el Diario Oficial de la Federación mediante una resolución y le llovieron amparos. Es por eso que Oxxo pagaba menos. Ajá. Es por eso que Oxxo paga menos. Y que una vivienda en Veracruz pague miles de pesos por tener su climita prendido todo el día, porque pues si no se muere de calor. Es lo que nosotros vemos y por eso le pegan mucho a las tienditas de la esquina, Claro. ¿verdad? Porque pues ellos tienen que pagarla al costo que dice la tarifa y los otros tienen primero la situación del porteo que no es nada y segundo se pueden poner de acuerdo entre lo que es el generador y el cliente, ¿ya? Y hacerle un descuento sobre la tarifa que tendrían normalmente. Claro. Entonces hay un doble descuento y al final ellos se reparten lo que nosotros tenemos que subsidiarlos. Exacto. Entonces ellos se lo reparten. Entonces es una ganancia, es un ganar-ganar entre ellos. Entre ellos. Entonces el tema no es un debate sobre las energías limpias, sino sobre los contratos sucios. Hay contratos sucios y también hay otro tema, y qué bueno que lo tocas, Rafael, porque el tema de las intermitentes es algo que nosotros debemos tomar muy en cuenta. Las energías limpias, si nosotros lo vemos bajo ese punto de vista de que dicen CFE va a generar con energías sucias, CFE va a tener el problema de funcionar con combustóleo, ya le pusieron hasta ley combustóleo, y todo eso es una campaña. Sí, porque Pero además, es la misma. Además, yo entiendo que Iberdrola, esta empresa, es decir, solo genera el 10% de sus energías con energías eólicas y limpias, ¿no? Es decir, todo el resto son ciclo combinado y todo. Entonces, ¿de qué están hablando? Son ciclos combinados, ¿verdad? Sí. Pero nada más en ese sector, si uno lo ve en cuanto vamos a decir, son los costos variables, lo que se les da de liquidación a ellos, le quitas también los costos fijos y ellos se quedan con un 57% de diferencia. Pues es otro atraco, pues, sí. Es un atraco. La Comisión Federal de Electricidad, si mucho, el 12%. Fíjate, no, pues es un atraco. Y mediante el contrato legado no le cubren sus costos reales. Okay. ¿Ya? Entonces, es doble atraco. Y los generadores independientes, ellos también andan sobre el 30-31%. Okay. Entonces, se trata de emparejar las cosas, se trata de poner un piso parejo Claro. para que podamos competir. Pero eso Ni siquiera nos estamos negando a competir. Y de que generamos con energías sucias, mentira. Y los que hablan de la competencia son los que se están negando a competir. Son los que están negándose a eso. Y la invitación están acostumbrados es clara. a tener todas las Comisión facilidades. Federal le está las diciendo, ustedes tienen el subsidios. 46%. Que además es lo que produce, lo que consume Argentina, ¿no? Es un mercado inmenso. El 46% nada más. Sí. Es todo lo que consume Argentina. Que es un mercado brutal. Y otros países. Sí. A excepción de Brasil, todos los otros países están así, en esa condición. Entonces, ¿cómo vemos nosotros proporcionalmente el tema?
tenemos que acabar con esas condiciones. Claro. Tenemos que borrarlas. Por ejemplo, en el autoabastecimiento, no son todos, son las sociedades de autoabastecimiento simuladas, las que ya no van a dejar de operar, ¿verdad? Pero todo lo que trajo la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica cuando se creó en el 92, pues esos se conservan porque sí tienen la característica de autoabastecimiento. Entonces se hará una selección de ¿Y quiénes eso. son las que son simuladas? ¿Perdón? Las que son simuladas, ¿quiénes Las que son simuladas son esto. ¿Pero qué empresas son? Un generador eólico Ajá. allá en el istmo de Tehuantepec. Ajá. Ese generador eólico tiene 12,000 Oxxos en el país. Ok. Sí. Pues es un generador importantísimo. Los tiene acá, los tiene allá, los tiene. Ha de ser buenísimo el generador. No. Pero le sobra una ventanilla, por favor. Y son los que tienen esos accionistas que entran a la sociedad, son de a dólar, o sea, son de papel, no tiene realmente un significado. Lo importante está en el descuento por el porteo, lo importante está en el descuento sobre la... Ese contrato es básicamente un pasaporte para poder saquear a CFE. Pero además, decíamos, es falso que estas empresas como Iberdrola generen tanta energía limpia y también es falso que CFE genere energías sucias. Es decir, usted nos está explicando. Sí, así es. Miren, el caso de España, si ponen por ahí la parte correspondiente, el caso de España es que tienen ellos una alta penetración de lo que son las energías renovables intermitentes, llámese con sol o llámese con viento. Esas tienen una característica de que pueden estar generando, las solares sobre todo, durante el día, comienzan en la mañana, llegan a una parte donde es la mayor potencia que pueden dar, pero no pasa del 20-30%, 20-23% máximo, ¿ya? Y luego bajan. Pero si pasa una nube, bajan súbitamente. Pues sí. Y entonces ya le crean un problema al sistema. Porque alguien tiene que poner, porque la demanda no baja. No, exactamente. Alguien tiene que poner esa energía. Mantener el nivel. Entonces lo hace Comisión Federal. Y por la obligación que tiene lo hace sin costo. Sí, pero... Entonces, la penetración de las energías renovables intermitentes tiene límites, debe de tener límites, pero 5% podemos operar normalmente. 10% ya necesitamos meter máquinas especiales para poder controlar esas rampas y controlar las intermitencias que pueda tener. Luego, si llega al 15%, pues ya necesitas unas redes inteligentes, necesitas meter más recursos para poder darles a ellos la regulación que no tienen. Claro. Entonces, son temas así. Entonces, en todo eso se saca provecho para ellos, pero nos han causado problemas fuertes, como el del 28 de diciembre del año pasado. Provienen de un área donde un simple incendio saca una línea de transmisión de la que lleva grandes bloques de energía de una región a otra y repercute casi en todo el sistema. ¿Por qué no fue de tal consecuencia? Primero, porque en todo el área noreste hay 17% de energía intermitente instalada. Muchas eólicas que hay ahí. Ellas tienen una característica, no regulan el sistema. No regulan, nada. Entonces lo tenemos que hacer nosotros de esa manera, darle la regulación, pero aparte abren una línea de las grandes, de las de 400,000 volts,
y se instala una central eólica, que en este caso fue de San Carlos, se llama. No dejan bien las protecciones y se van de vacaciones. Pues era 28 de diciembre. ¿Verdad? ¿De veras? Claro. Sí. Fue la broma del 28 de diciembre. No dejaron bien las protecciones y todo aquello. Y a eso los expertos que analizaron el problema del 28 de diciembre le llaman balcanización. Sí, claro. Y sí, existen una gran cantidad de esas aperturas de líneas en todos lados. Entonces estamos en el proceso de revisión de todos ellos para que cumplan con el código de red, para que estén debidamente instalados. Y la reforma te dice pues ya, que ya no haya más balcanización. Sí, claro. ¿Ya? Que ya no abran más porque le quitan confiabilidad al sistema. Entonces, el motivo de la reforma es que nosotros tengamos un organismo público que se encargue de darle la confiabilidad, la calidad, la seguridad energética, la seguridad nacional, el concepto de la calidad de la energía, para que llegue sin interrupciones a los 46.2 millones de usuarios del país. Ese es el propósito. Y que el 46% conviva con nosotros, conviva en tener un sistema eléctrico nacional robusto. Pero con reglas parejas, pero con reglas, ¿no? con reglas claras, porque reglas. todo es simulación. Es simulación Sí. el autoabastecimiento, Sí. es simulación la competencia, es simulación las energías limpias. Sí. ¿No? Sí. Ahora, y siguen viviendo concesionados. Perdón, no por todo el es simulación, ¿eh? No, sus ganancias El son atraco reales. es real. Es real. El atraco es verdadero, ¿no? Sí. Exponiendo todas estas condiciones, yo no entendería por qué hay una oposición a lo mismo. Es que solamente defienden, Pues defienden los intereses intereses particulares, Sí. privados, y defienden a empresas que vinieron supuestamente a hacer inversiones aquí, ¿Y qué no? y más de la mitad de su financiamiento fue de la Banca de Desarrollo de México, de Nafinsa, Sí. Banobras. Pues Sí. Pues, entonces, no hay ninguno de los conceptos que dijeron que se iban a cumplir, Se cumplieron. se cumplieron. Bueno. Sí, la energía eléctrica de entrada la subieron. Y luego la cuestión del mercado eléctrico, pues totalmente una falsedad. Es algo que no debe de continuar. El rumbo ya lo sabemos, a dónde vamos. A España. Y ahorita ya trae problemas Inglaterra, ya trae problemas también Alemania, ya empiezan a tener problemas los italianos. E incluso los franceses, que son el que proporciona a un sistema interconectado de más 500 millones de personas, tiene la propiedad de darle con ese 70% de energía limpia y firme la transmisión a cada uno de esos países. Entonces, al que le va bien es a EDF, se llama, Electricité de France. Ajá. Entonces, con ello, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es que aquella Electricité de France es empresa pública. Claro. O sea, esto es un Y tema se ha defendido de todo. Claro. Y nunca lo han podido limitar. Porque sale la gente en defensa. Claro. Sale la gente en defensa de una empresa que es de ellos, ¿verdad? Y entonces, eso es lo mismo que queremos causar nosotros, del efecto de estar en un programa como el de ustedes, que tiene amplia difusión y que tiene penetración hasta el último rincón del país. Y eso es lo que necesitamos decirle a aquellos que alcen la voz, que le pidan a sus diputados, que le pidan a sus senadores, que reflexionen sobre este tema. Si no sucede, nosotros tenemos un plan B, estamos preparados, vamos a hacer varios proyectos, estamos recuperando la energía perdida en todo lo que era falla y decremento, ya los tenemos así en ese punto. Podemos tener programas geotérmicos, porque es también energía limpia. Además necesitamos rescatar Sí, las tenemos hidroeléctricas, la soberanía. Tenemos un sistema de repotenciación y modernización de 14 hidroeléctricas.
podemos seguir Eso avanzando es lo en que esos le iba a temas. preguntar. En caso de que no se aprobara, si CFE está preparada para las cosas que puede tenemos un hacer plan sin B, necesidad de una reforma. Sí, sí. Sí, Pero hay cosas que tenemos pueden ese plan B. hacer. Pero lo ideal sería. Pero todo necesario. lo que trae la reforma es terminar y cortar el camino malo que estábamos llevando y ponerlo sobre una senda para que cuente México con una empresa de Estado, un organismo de Estado, que le dé todos esos aspectos de calidad y seguridad e independencia energética que también debemos llegar con eso. Entonces, la transición, que es el último tema así escabroso, la transición energética es muy atacada también, porque dicen, se quieren quedar con todo, quieren hacer esto, quieren hacer el otro. No nos dejan Dentro del todo. 46%, ellos son capaces de poner todo lo que consideren conveniente, pero donde sea técnicamente factible, ya no donde quieran, ya no en la capacidad que quieran, y ya no van a abrir líneas de nosotros como lo estaban haciendo. Entonces, lo que les molesta es en realidad el control a lo que es una suerte de caos generado por un libre mercado que termina siendo muy anárquico. Sí, ¿no? claro. Y que termina básicamente favoreciendo a un puñado de pequeños, a un puñado de grandes empresarios con pequeños escrúpulos. ¿Les molesta que le quiten la posibilidad de poder hacer no solo negocios, sino tranzas y aprovecharse de cosas terribles como lo que está pasando en España? Y lo que exactamente, ganancias. Entonces, el riesgo es no darle el servicio a la población. Es decir, lo que está mal es que ustedes están anteponiendo a la población al mercado, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Pues de todo eso se nos acusa y es al contrario. No, claro. No. Es decir, lo que yo creo que se está lo que está haciendo este proyecto es preocuparse por la población, por darle servicio a la población y por cortarle todas estas ramificaciones verdaderamente monstruosas a la especulación. ¿Sí? Actualmente tenemos nosotros una cobertura más allá del 99%. Wow. Son pequeñas poblaciones las que tenemos ahí, pequeñas comunidades, pero también hay programa para ellos, para incorporarlo a través de techos solares y tienen la oportunidad de incorporarse al desarrollo. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que busca CFE es el desarrollo del país. Y lo que buscan los otros es la ganancia. Porque una de las cosas que dicen, Incrementar. Una de las cosas que plantean es que CFE se puede convertir en un monopolio. Sí. Pero yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es un monopolio y una empresa del Estado. Claro. Monopolio es Iberdrola. ¿Y cómo vas a hacer monopolio con poquito más del 50%? Pues sí. No se puede. ¿No? Pues el camino que llevaba Iberdrola, nada más Iberdrola, tiene el 16% de la generación del país, en todas las modalidades donde está metido. Nada más. Entonces, lo que quería era precisamente hacer lo que pasó en España. Y una última pregunta. Uno de los temas que han hecho escándalo en España es el hecho de que ha habido más de 500 altos funcionarios, entre ellos 8 ministros, Sí. Puertas giratorias. que pasaron del gobierno, de un gobierno que le hizo concesiones a Iberdrola, a trabajar para Iberdrola. Pues es totalmente. Bueno, Pasaron de trabajar para Iberdrola a trabajar para Iberdrola. Sí, claro. Son Si congruentes. aquí en el país lo hicieron, Sí, claro. Sí. se llevaron a Georgina Kessel, que era secretaria de Energía, a Pagándole trabajar unas con millonadas ellos, de euros, y sí. luego Felipe también a Calderón. Felipe Calderón lo Madrid. llevaron de consejero, pero en España hicieron algo tremendo con eso, expresidentes y secretarios de Energía, gente que estaba... Y gente del PSOE. Sí, no, y gente política que no tiene nada que ver con un sistema energético, también lo ponen ahí, y ellos mismos nunca se quejaron de las condiciones a donde iba el país. Aquí nosotros nos pasó algo que no nos dejaron hacerlo. Cada vez que decíamos algo nos caía una lluvia de amparos, ¿verdad? Recordarán la modificación a la ley de la industria eléctrica. Sí. No la acabábamos de promulgar cuando ya... Un juez, ya un juez y protegiendo a todos. Sí, claro.
No solamente la ley de amparo es para amparar a alguien que te lo pide, ¿verdad? Pero no, este amparo a todos. Entonces, es clara la idea. No quieren terminar con eso. Quieren que siga. Y todo lo que se aviente legalmente, pues ellos lo van a combatir. Una reforma constitucional no puede. No puede. Porque de entrada, lo que lleva esta reforma, si se llega a aprobar por todos los mexicanos, tiene el transitorio 2, en el que inmediatamente pasa el SENACE a Comisión Federal, la Comisión Reguladora pasa aquí, pasa allá, se acaba el tema de algunos contratos que ya se van a marcar ilegales, porque pues son abusos, ¿verdad? Y llega una condición de solamente dejar en un transitorio 180 días para poder hacer las leyes secundarias, reglamentos, manuales, todo lo que se tenga que instrumentar para que ya operemos de esta manera. Se invita a ese 46% a que estén en el país, contribuyan con nosotros. No se les va a expropiar nada, no se les va a quitar, sino simplemente esas condiciones engañosas, disfrazadas, y todo era un despojo a Comisión Federal sobre todo, ¿verdad? Porque son los que cargamos con eso. Por último, les voy a platicar lo de febrero de este año, con el problema de una nevada allá en Texas. Texas. Ellos, pues por supuesto que se congelaron todas las eólicas y todas las solares. Además hay que decir, Texas es una de las entidades del mundo donde la privatización eléctrica fue más libre, donde se liberó totalmente el mercado eléctrico. Exacto. Y las consecuencias han sido las que usted nos va a contar. Y entonces también tuvo problemas el gas natural, pero ellos son dueños de la mayor parte del gas natural del país. Y esa circunstancia le hizo no interconectarse con los demás estados para guardar una estabilidad del sistema eléctrico nacional. Y creció desproporcionadamente también en eólicas y solares. En el momento que hubo un problema ya con el suministro del gas natural por congelamiento, lo que sucedió es que los precios se fueron extremadamente altos. Le está pasando a Europa, porque los rusos son los que le suministran el gas natural y lo tienen ahí. Pero la situación con es que no llegó a afectar a nosotros, porque nosotros tenemos el recurso del agua, tenemos centrales duales que utilizan ya sea gas natural o combustóleo, y switchamos a combustóleo, por supuesto. Echamos a andar todo lo que teníamos nosotros de generación con base a diésel. Incluso algunos de los productores externos de energía cooperaron con eso y empezaron a trabajar sus máquinas diésel. Pero los privados, los que están independientemente, si no era negocio, se paraban. Un ejemplo, pues es una planta en Guadalajara que le da energía a una siderúrgica ya en Lázaro Cárdenas, se llama ArcelorMittal. Tenía el compromiso, pero le subió el precio del gas por lo que pasó, de tenerlo de $2 el millón de BTUs, pasar a $200 el millón de BTUs, es una locura, y nosotros absorbimos todo eso. O sea, no lo están pagando como lo están pagando ahorita la factura a los españoles. Claro. Aquí Comisión Federal de Electricidad se reservó y pudo, con todas sus fuentes alternas de energía, cubrir la demanda nacional. Entonces, en una semana, menos de una semana, estábamos listos nosotros con todo. Wow. Entonces, eso quiere decir que todos esos elementos que con nosotros contamos, la transición energética, precisamente es sobre el uso de todos tus recursos naturales con los que cuentas en el país. Sí, que tenemos un chingo.
Que vamos a tener que seguir utilizando gas natural importado, no hay duda, se nos dejó así una red de gasoductos, pero no vamos nosotros a tener una transición energética ordenada, porque ahora queda a la responsabilidad de toda su planeación de parte de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por eso es tan noble esta reforma. Por eso es que pedimos la ayuda de todos ustedes, que se transmita, que se vea, que opinen, que convenzan a sus legisladores, porque esto no se puede manejar con base a los mitos y realidades. Es un pleito, es una lucha, es una guerra. Y nosotros estamos dispuestos a llevarla a cabo porque hay que convencer a todo el mundo. Entonces, esta es la parte importante para mí. Está como para salir a la calle también, y sí, efectivamente, convencer a nuestros representantes para que nos representen realmente y nos representen los intereses. Tenemos un superpaís. Convencer a la población de que defiende el proyecto, Claro, ¿no? sí. Que yo creo que está bastante convencido. Básicamente. Y creo que con tu presencia aquí, con tu explicación, has aportado muchísimo. Y te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes aquí. El gusto ha sido nuestro. Y me considero su amigo. No sé. Muchas gracias. Igualmente. Rafael, igualmente. José. Muy bien. Señoras y señores, pues ya nos vamos. Ya sabe, este programa es para compartirse, discutirlo y a moverse, porque este país da para todo y esta reforma es indispensable para nuestra soberanía y nuestra dignidad energética. Y la luz. La luz, sí señor. Así que bueno, pues cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo saben. Adiós. Bye.